Compartir el día de hoy tiene como título Un corazón compasivo. Lo voy a volver a repetir. El tema que voy a compartir el día de hoy tiene como título Un corazón compasivo. ¿Un corazón qué dije? Compasivo. En el mes del año pasado viajaba con mi familia a McAllen, a un evento del Día de las Madres donde iba a dar un concierto. Y llegando a Reynosa, 4 cuadras, ¿quiénes han ido ya a McAllen? Llegan a Reynosa y bueno, 4 cuadras antes de llegar al puente, gracias. Ya a punto de cruzar el puente, un individuo que manejaba un Malibu blanco se aparejó a nuestro vehículo y este hombre amablemente me pidió que me orillara. Yo pensaba que era, ¿verdad? Que era un delincuente. Perdón, un judicial, me orillé. Y la sorpresa fue que no era un judicial, era un delincuente. Por esas fechas mi esposa estaba embarazada. Ella iba adelante del carro. Estaba embarazada de Lian, el chiquillo que vieron aquí ahorita. Ahí lo tienes. Bueno, el que está dormido ahí. Y ella iba adelante del carro conmigo. Mi suegra y mis 2 hijos iban en el asiento trasero. Entonces ese criminal fue muy claro. Me dijo, oye, dame todo tu dinero. Y más vale que me des todo, porque si no más adelante hay un comando armado y te vamos a secuestrar y no creo que quieras que tus hijos se queden sin padre. Ahí fue donde yo negocié con él y dije, no, mira, vamos a hacer algo, llévate a mi suegra y ahí le dejamos. ¿Te está grabando? No, por favor, corta eso. Aquí está mi cuñado, va a ir con el chisme. Bueno, y yo comencé a titubear si darle el dinero o no darle el dinero, porque era un dinero que habíamos ahorrado con mucho esfuerzo. Porque el seguro de gastos médicos que había comprado aquí, que había contratado, no aplicaba para Estados Unidos. Entonces yo tenía que pagar el parto allá en Estados Unidos, porque yo quería que mis hijos nacieran en Estados Unidos, para que ellos tuvieran la doble ciudadanía y como yo viajo mucho, no tener tantos problemas a la hora de pasar. No porque me guste más Estados Unidos, no, sino por no tener problemas al pasar. Y entonces, si quieres le puedes bajar aquí al volumen y yo me acerco más al micrófono para que no se escuche ese. Y de repente, pues como empecé a titubear, de repente en mi interior escuché la voz de Dios diciéndome, dale todo el dinero que tengas. O sea, Dios prácticamente me dijo, dale todo. Y siguiendo las instrucciones de Dios, le di todo el dinero, tenía un sobre con dólares y le entregué así el sobre, con todos los dólares. Él los vio y nos permitió proseguir el viaje. Bueno, no se imaginan el coraje que había en mi corazón. Este ladrón nos robó el dinero del hospital, del ginecólogo, del pediatra, del anestesiólogo, en fin, todo lo que necesitaba para pagar el parto de mi esposa. Y me sentía muy, pero muy enojado. Me sentía impotente, había coraje hacia este individuo. Y se siente muy feo. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez eso, si han pasado por alguna experiencia más o menos así. Pero ¿saben? Luego sucedió algo que todavía me molestó más. Porque Dios habla a mi corazón y me pide que ore por la vida de este delincuente. Dije, no puede ser. O sea, comenzó una aflicción dentro de mí. Entonces le comenté a mi esposa lo que Dios me estaba pidiendo. Yo le decía a mi esposa, oye, no creo que sea Dios, ¿verdad?, quien me esté pidiendo, ¿verdad?, que ore por este delincuente. Es un malhechor, no creo, ¿verdad, amor?
Entonces yo doy gloria a Dios por mi esposa, porque mi esposa me dijo, creo que debemos obedecer a Dios y comenzar a orar como Él te está pidiendo que lo hagamos. Para el colmo, había una fila muy larga de carros en el puente, así que había mucho tiempo para poder orar por este sujeto. Comenzamos a orar y algo extraordinario ocurrió. El odio que sentía por este hombre se tornó en compasión. Esa compasión hizo que percibiera las circunstancias de una manera distinta. Esa compasión que nació de la oración que el Señor nos pedía que hiciéramos por este maleante, me revelaba que este hombre tenía un corazón dañado, que este hombre necesitaba un encuentro urgentemente con Dios para ser liberado, restaurado y sanado. Me revelaba que este hombre iba camino a la destrucción y a la muerte y a una condenación eterna. Y Dios también me revelaba lo que dice Ezequiel 33:11. Dice, tan cierto como yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Por eso doy gloria a Dios por las células ahorita, porque se necesita que la gente conozca la palabra de Dios. El lente de cómo miraba mi experiencia cambió y entendí con mayor profundidad el contexto de cuando Jesús nos dice en Lucas 6:29, si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la capa, no le impidas que se lleve también la camisa. Es decir, ver las cosas desde el punto de vista del ojo del lado donde recibiste el golpe, no ver la situación así, sino ver la situación a través del ojo espiritual de tu otra mejilla. No sé si me estoy explicando. Y es que, qué fácil es tener compasión por algún hermano o amigo que está pasando por alguna adversidad. Eso es muy fácil. Qué fácil es tener compasión por los niños de la calle que no tienen padres y no tienen qué comer. Esos niños que no tienen dónde recostar su cabeza en una almohada. O sea, qué fácil, ¿eh? Es más, hasta esos escenarios hasta nos mueve y despierta el deseo y la pasión de darles un abrazo, de darles de comer, orar por ellos, hacer una colecta. Sin embargo, se vuelve un reto tener compasión por aquellos que nos están hiriendo. Mateo 5:44. Si quieren ustedes, porque voy medio rápido, ustedes nada más anótenlo ya, llegan a su casa y ya reflexionan en todos los versículos que les voy a presentar el día de hoy. Pero Mateo 5:44 dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Amen a sus enemigos y oren por quienes te están persiguiendo, por quienes están hablando mal de ti, por quienes están inventando injurias O sea, esta demanda de Jesús definitivamente es un reto de valientes, ¿sí o no? ¿Cómo que amemos a nuestros enemigos y oremos por quienes nos persiguen? ¿Cómo? No entiendo, Jesús. ¿Por qué? Y es que la compasión nos cambia el paradigma de las cosas y es la que nos ayuda a cumplir con la voluntad del Señor. Compasión. Uno de los atributos del Señor es la gran compasión que Él tuvo y tiene por el mundo. Salmos 103, 13, 14. Lo voy a volver a repetir. Salmos 103, 13, 14. Dice, tan compasivo es el Señor con los que le temen, con lo que es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro.
En otras palabras, Él sabe que somos débiles, Él sabe que nos vamos a equivocar, Él sabe que no somos perfectos y que somos endebles. Él sabe que te vas a equivocar, Él sabe que van a haber caídas. La expresión más sublime, y ponte a analizar esto, la expresión más sublime que se haya manifestado en la historia fue cuando Jesús, desangrado y crucificado, dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. La compasión es una virtud que enlaza la misericordia. Pongan mucha atención. La compasión es una virtud que enlaza la misericordia, que enlaza el perdón y enhebra la esperanza en el que la tiene como el que la recibe. En el que la tiene, el que la da como el que la recibe. Hay una esperanza para los dos. La compasión es ese sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que nos impulsa a hacer algo al respecto, aún nos esté dañando. Aún nos esté dañando. La compasión implica acción, moverse, siempre busca y trae una solución. Dios trajo, escuchen bien esto, Dios trajo la solución a la condenación eterna que existía en nuestras vidas, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo en sacrificio, resultado de su compasión por tu vida y por mi vida. Así de sencillo. Compasión. Retomando aquella experiencia que vivimos, mi familia y yo, con este delincuente, la compasión sanó mi corazón al bendecir a mi agresor. Qué tremendo, ¿eh? Hasta rima, ¿verdad? La compasión sanó mi corazón al bendecir a mi agresor. Porque si no, yo sería cómplice de mi propia autodestrucción. Porque el enemigo lo que quiere es que te enojes. Que te enojes. Hermanos, ¿y saben qué? No nada más sanó mi corazón. Dios nos hizo ver su soberanía al permitir que llegáramos a McAllen a realizar el concierto. A realizar el concierto. Dios hizo que esa noche donde se realizó el concierto se vendieran tantos CDs, bendiciéndonos financieramente todo el fin de semana, donde estuvimos ministrando la palabra con más de lo que el agresor nos robó. O sea, es decir, los gastos para el parto de mi mujer, mi Dios lo solucionó. No hay problema. Ese es un camino de fe, de poner nuestra confianza en el Señor, de buscar la justicia de Dios, no nuestra propia justicia, porque Dios tiene control de todo. Lo que pasa cuando no hay poca fe, a veces nos cuesta esperar en el Señor y queremos soluciones rápidas y a nuestra manera. Incluso cuando íbamos camino, después de orar por el delincuente, el Señor me dio otra orden: no digas que te robaron. No digas que te robaron, porque a lo mejor yo hubiera utilizado una especie de artimaña, ¿verdad? Y la autoconmiseración, causando lástima. ¿Saben qué, hermanos? Me robaron y no, tú no digas nada. Tú no digas nada. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control de todo. Ay, eso es tan bonito cuando aprendemos a depender de Él. Ahora, con esta experiencia pude ver que la compasión es una llave que abre puertas de bendición para nuestra vida. Compasión. Estén atentos a esto que les voy a comentar. Cuando nuestras acciones y actitudes demuestran que nos parecemos más a Jesús, estamos reflejando al único que es justo. ¿Ahí vamos bien? Lo voy a volver a repetir.
Cuando nuestras acciones y actitudes demuestran que nos parecemos más a Jesús, estamos reflejando al único que es justo. Y la Biblia dice: y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmos 37:25. ¿Ok? Es decir, cuando reflejamos a Jesús, estamos dando testimonio que estamos apartados para Dios, buscando la santidad. ¿Ahí vamos bien? Y como la Biblia dice: no habla un justo desamparado ni descendencia que mendigue pan, las bendiciones nos alcanzan, nos persiguen, llegan solitas a nuestras vidas. No sé si me estoy explicando. No tienes que andar no, el Señor conoce nuestras necesidades. Y ¿sabes qué es lo más hermoso? Que las mejores cosas suceden cuando menos las esperas. Yo no me hubiera esperado que ese día se hubieran vendido tantos CDs. Es más, ese día del concierto también había otro problema. El pastor estaba nervioso, porque como era un concierto para el Día de las Madres y era el viernes, ese día había eventos por todos lados, en todas las iglesias. Él dijo: uy, inclusive en una iglesia, esta iglesia había metido tanta promoción para un evento, para ese evento del Día de las Madres, porque María del Sol y Nadia iban a dar un concierto. Entonces habían eventos por todos lados. O sea, la aritmética humana decía que no iba a haber gente, pero el evento iba a empezar a las 6 de la tarde, a las 5:30 habían tantas sillas, pusieron tantas sillas, ya entró tanta gente que, ¿saben qué? Ya no podían poner más sillas porque iban a llegar hasta el baño. Ya, increíble. Pero así es como el Señor bendice. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí buscamos la santidad? Dice 1 Pedro 1:15 y 16: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. En todo lo que hagan, sean santos. Y me llama mucho esa parte donde dice: en todo lo que hagan. En todo lo que hagan, sean santos. O sea, un signo distintivo que caracteriza que estamos buscando la santidad en todo lo que hacemos como hijos de Dios es poseer un corazón compasivo. Y hago hincapié en esto porque creemos que la santidad tiene que ver solo con guardar nuestra mirada. No decir mentiras, no decir malas palabras, vivir una vida recta, guardar el corazón de la avaricia, de la lujuria, etcétera, etcétera. Y esto está bien. Sin embargo, la santidad también incluye tener un corazón compasivo con quien te está dañando. Difícil. Un amigo copastor de una iglesia que tiene un centro de rescate, por cierto, uno de los más importantes en toda América, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A esta casa de rescate llegan las personas con problemas de distinto tipo de adicción. Las personas se recluyen ahí voluntariamente. Nadie llega ahí a la fuerza. O sea, tú llegas y si quieres, entras. Claro, hay ciertos requisitos, hay ciertas reglas. Y un día mi amigo copastor me comentó que había una persona que voluntariamente entraba a la casa de rescate y a la semana decía que ya estaba recuperado. O sea, a la semana, imagínate. Él decía: no, ya estoy recuperado, que según él Dios ya le había hablado, que Dios ya le había dicho: no, hombre, ¿sabes qué, pastor? Dios me habló y me dijo que ya podía empezar una vida sin adicciones y que no necesitaba a nadie, nada más de Él. Y el pastor le decía: ¿estás seguro? El copastor le decía: ¿estás seguro? Yo no creo que sea el momento que te tengas que ir. No. Y bueno, el pastor lo dejaba ir. Pasaban 2 semanas. Y adivinen qué, a las 2 semanas, o sea, es más, yo creo que ni llegaba a la segunda semana. Y este hombre volvía a tocar a la puerta, a recluirse. Y luego a los 3 días de estar recluido, decía que ya se iba, porque según él ya estaba sano. Bueno, y así lo hacía. Entraba y salía.
Entraba y salía. Entraba y salía. Y un día mi amigo copastor se desesperó y fue a hablar con el pastor, a decirle: pastor, hombre, a este hombre, pastor, con todo respeto, mire, ya no hay que dejarlo entrar. Ya nos halló la medida, pastor. Ya le halló la medida a usted. Y a mí viene cuando quiere, se va cuando quiere. Creo que lo más conveniente es negarle definitivamente la entrada. Con lo que el pastor le contestó: ¿sabes? Creo que no estás preparado para tener un ministerio, y menos como copastor. O sea, él pensó que el pastor lo iba a apoyar. Y luego el pastor continuó diciéndole: tan pronto se te olvidó la paciencia, la misericordia y la compasión que Dios tuvo contigo esos días que no llegabas a tu casa porque estabas alcoholizado. Ya se olvidó. Ya se te olvidó. Y no fue una vez, fueron años. Tan pronto se te olvidó. Ay, creo que no estás preparado para este tipo de ministerio. Y es que es tan fácil dolerse por las injusticias recibidas cuando en el corazón no hay gratitud por el perdón, la gracia y el favor de Dios a nuestras vidas. Te dueles, entra la autoconmiseración. Ay, esa rata de dos patas. Ojo, ustedes que van a abrir células, ojo, no se puede tener un ministerio sin un corazón compasivo. Y desde ahorita te digo, el Señor te va a mandar no ovejitas. Aguas. O sea, no se puede tener un liderazgo cristiano sin un corazón compasivo. No se puede fortalecer ni consolidar la paz y la armonía en el hogar. En el hogar sin un corazón compasivo. No se puede. No se puede. Fuimos llamados a reflejar a Dios. Fuimos hechos a imagen de Dios, no a imagen del mundo. Una de las parábolas más conmovedoras, y es una de las que a mí más me gusta, donde Dios nos muestra la compasión de Dios en un padre hacia un hijo. Y me gustaría que todos estemos atentos a escucharlas. Es la parábola del hijo pródigo. Yo no sé, algunos de ustedes, no sé si es una de sus favoritas. Levanta tu mano si es una de tus favoritas. No, es que está, ahora sí, está matona esta parábola. Y miren, esta parábola, a pesar de que tiene como título el hijo pródigo, debido a su contenido tan profundo y vasto, la podríamos titular de muchas maneras. Se podría llamar la compasión de un padre, el hijo arrepentido, o un hermano que no pudo perdonar, etcétera, etcétera. Y comento esto porque una de las características de las parábolas de Jesús es que una misma parábola tiene varias vías de enseñanzas. No sé si me estoy explicando. De que te habla a ti, Pedro, para que entiendas tú, Pablo, y tú, Juanita. ¿Me explico? Ahora, en el caso... Perdón, no era para usted, hermano. ¿Se llama Juanita? No. Es otra. No. Aquí no, aquí... Ya me metí en problema. Bueno, en el caso de esta parábola del hijo pródigo, debido al tema que estamos compartiendo el día de hoy, la enseñanza estará enfocada a la misericordia y la compasión de un padre. Y me gustaría que aquí sí abrieran su Biblia y comencemos a leer Lucas 15 del 11 al 24.
Creo que la versión que les voy a leer aquí es la nueva versión internacional, pero bueno, me dicen amén quien ya la tenga. Amén. La primera vez que escucho a los hombres ganarle a las mujeres. Amén. Siempre. Siempre, ¿verdad? Bueno. A ver, ¿cuántos hombres hay aquí? Levanten la mano. Amén. Ahora, levanten la mano todas las mujeres que hay aquí. Yo les voy a decir algo. Te felicito, Fernando, porque es la primera vez que veo un balance donde casi hay más hombres que mujeres. Y yo creo que ustedes, mujeres, deberían de darle un aplauso a los hombres que están aquí porque se lo merecen, ¿eh? No, sí. Normalmente no se ve eso en las iglesias, ¿eh? Normalmente son las mujeres las que más van. Y quiero felicitarlos a ustedes a permanecer. Porque el reino de los cielos lo arrebatan los que permanecen, los que son valientes, los que aprenden a decir esto sí y esto no. Amén. Bueno, vamos a comenzar a leer. 11 al 24. Un hombre... Ay, tengo que practicar la compasividad. Es que mi hijo se asomó y dijo, Mario. Saca la vara, mi amor. No te creas. Apenas iba a empezar la enseñanza y ya fui probado, ¿verdad? Dice, un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, el menor, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a hacer una pausa y pongan atención aquí adelante. Hasta aquí podemos ver que el hijo menor, ¿qué es lo que hace? No fue el hijo mayor. El hijo menor le pide a su padre la herencia que le correspondía. ¿Ahí vamos bien? Sin embargo, esta petición era algo poco grato, ya que para poder reclamar una herencia, el padre necesitaba dejar un testamento primero, y para que este testamento, fuera válido, el padre, y tuviera efecto de darle herencia, el padre tenía que haber muerto. O sea, en esta parte de la narración vemos una señal que indica que el hijo preferiría su herencia a ver a su padre con vida. ¿No le suena esto algo como que familiar? O sea, en otras palabras, este hijo hubiera preferido acelerar los tiempos de la muerte de su papá, porque le importaba más su herencia que tener una comunión con su progenitor. Qué triste. Qué triste. Esto es lo que promueve mucho una sociedad consumista. Una sociedad alejada de Dios te invita a que hagas esto. Y miren, cuando leemos más adelante, vemos que el padre le da la herencia. Y dice el versículo 13, que poco después el hijo menor, juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Y ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Paréntesis. O sea, ¿qué quiere decir esto que vivió desenfrenadamente? Que vivió desenfrenadamente. ¿Qué significa esto? Que él deshizo e hizo lo que quiso. Que no contaba
con la dirección de un pastor que no contaba con la comunidad bíblica que da la comunión entre hermanos en una iglesia, que le dijera: ya párale, ya frénate, que carecía de una persona que le advirtiera: te estás haciendo daño, no sigas, no sigas. Y miren, lo que comienza mal, termina mal. Y terminó, la historia dice que terminó derrochando todo. O sea, se acabó todo. Todo, porque dice esta parábola que se quedó con el estómago vacío y con tanta hambre que hubiera querido llenar su estómago con la comida que le daban a los cerdos. Imagínate qué tragedia. Y cuando Jesús cuenta esta historia, hace la analogía como si este joven fuera un judío, y los judíos pues ni siquiera tocar un cerdo, menos comérselo. O sea, la historia continúa en el versículo 14. Dice que cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Empezó a pasar necesidad. Y eso es lo que sucede. Comienzas a pasar necesidades cuando tú estás en el camino equivocado, cuando tú no estás en el camino de la verdad y la vida. Van a haber carencias. Y dice el versículo 15 que así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Imagínate, cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Nadie le daba nada. Nadie. En otras palabras, estaban mejor tratados los cerdos que este joven. Los cerdos tenían algo que comer. Ay, hijito. Los cerdos tenían algo que comer. Él anhelaba comer, aunque sea lo que estaban comiendo los cerdos. Imagínate. Ni siquiera los cerdos querían compartir su comida con él. O sea, estaba en lo más bajo de lo bajo. Y dice la historia que fue entonces que se dio cuenta del grave error que había cometido y recapacitó diciendo, y el versículo 17 dice, del 17 al 20, pónganse a pensar, imagínense, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame, ¿qué dice ahí? Tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Paréntesis. Cuando el hijo decide volver a casa para pedirle trabajo, tenía que ser como jornalero, iglesia. No había de otra, tenía que ser como jornalero. Recordemos que en el momento que el hijo pide su herencia, la recibe, y el problema aquí fue que sale de su hogar, sale de la protección, sale de la iglesia, la recibe, sale de su hogar, en automático se rompían esos derechos de hijo. Antes él podría entrar a su casa, abrir el refri y agarrar lo que quisiera. Ahora no. Ahora no. Aunque el padre no estaba muerto, por el simple hecho del hijo haber reclamado su herencia, recibirla e irse de su casa, el padre se desligaba de cualquier compromiso o responsabilidad con su hijo. Era como si estuviera muerto. Y el hijo estaba consciente de esto. El hijo sabía esto. Por eso cuando emprende el viaje de regreso, él sabía que llegaría casi como un desconocido pidiendo trabajo. Y tenía que entrar a ese territorio con mucha cautela.
porque lo podían matar a pedradas. Era un extraño. Pero dicen las Escrituras en Lucas 15, versículo 20 al 24, que recién el hijo llega a ese campo, lo que alguna vez fue su hogar, y dice que todavía estaba de lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Hay otras versiones que dicen que fue movido a misericordia, que es lo mismo. Se compadeció de él. Y el padre salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Wow. No, hermana, ¿me pudieras poner una música bajita? Ahí entre las 20 canciones, la última se llama Mi Espíritu Santo, es pura música. Ponla bien bajita. Ya vamos a acabar. Iglesia, el padre no le exigió resarcir el daño. Hermanos, un corazón compasivo no recrimina ni exige resarcir el daño. Ojo. Ok, sí te perdono y todo, pero me tienes que devolver. El padre no le exigió alguna explicación a su hijo, ni se mostró molesto ni indignado. No, sino todo lo contrario. El hijo recién llega al lugar y el padre salió corriendo a abrazarlo y a besarlo. Salió corriendo a abrazarlo y a besarlo. Él estaba preocupado por él y él sabía que un día recapacitaría. Y así es el amor de Dios hacia nosotros. El padre no le pidió un inventario de cómo había derrochado su herencia. El padre no le pidió una restitución por los daños, ni juzgó sus errores. ¿Cuándo Dios ha juzgado tus errores? Cuando Él pagó por ellos en la cruz. Si Jesús no vino a condenarte, sino a salvarte, ¿qué no nosotros debemos de hacer lo mismo? El padre lo único que vio fue a su hijo con un corazón afligido y arrepentido, y con gozo el padre, con emoción el padre ordenaba a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Empezaron a hacer fiesta. Hermanos, la manera, ojo en esto, la manera en cómo reaccionamos con aquellos que pudieron habernos lastimado ponen de manifiesto la compasión que tienes y el amor que te tienes a ti mismo. Porque entonces no estás abrazando el amor de Dios. No lo estás abrazando. No estás abrazando el perdón de Dios. Yo creo que por eso Jesús ama tanto a los niños. Yo creo que Jesús por eso ama tanto a los niños, porque los niños son bien compasivos. Se olvidan, se pueden pelear y ya se les olvida. Se les olvida, ¿no? Por eso Jesús dice que es necesario que nos convirtamos como un niño para poder entrar al reino de los cielos. Ser como un niño, ser, reflejar. Es más, cuando tú le preguntas incluso a un niño qué es lo que quiere ser de grande, muchos quieren ser policía, quieren ser doctor, enfermeros. No, o sea, quieren ser superhéroes, quieren salvar. Se mortifican por los demás, ¿no? ¿Verdad?
Pero algo sucede en el camino, que nos consideramos a lo mejor los adultos más maduros, cuando realmente hay más madurez en un niño que simplemente confía que va a comer en la tarde. ¿Cómo? No sé, pero va a comer. Y nosotros nos mortificamos. ¿Cómo le vamos a hacer? Perdonan más rápidamente. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí tienen un corazón de niño? Amén. Amén. Me gustaría terminar con un cuento. ¿Les gusta un cuento, los cuentos o no? Si no les gustan los cuentos, no van a entrar al reino de los cielos, porque a los niños les gustan los cuentos. Pero quiero terminar con un cuento que tiene mucho que ver con esto que estamos compartiendo. ¿Listos? ¿Listos para el cuento? Si quieres le puedes bajar tantito, hermano. Vas a decir ahorita, ten compasión de mí, no te enojes. Había una vez un noble y gran rey, cuya tierra estaba aterrada por un astuto dragón. Como un ave de presa enorme, la escamosa bestia se deleitaba asolando las aldeas con su ardiente respiración. Desventuradas víctimas corrían de sus hogares en llamas solo para caer presas de las garras o la mandíbula del dragón. Los que eran engullidos instantáneamente serán considerados más afortunados que los que eran llevados a las guaridas del dragón para ser devorados cuando él se le antojara. El rey guió a sus hijos y a sus caballeros en muchas batallas valientes, para muchas valientes batallas contra la serpiente. En cierta ocasión, el hijo menor del rey, montando solo a su caballo en el bosque, escuchó su nombre con un suave ronroneo. Entre las sombras de los árboles y helechos enroscados sobre una roca yacía el dragón. Los ojos con pesados párpados de la criatura se fijaron en el príncipe, y la boca del reptil se extendió con una amistosa sonrisa. «No te alarmes», dijo el dragón, mientras una voluta gris de humo se elevaba perezosamente de sus fosas nasales. «No soy lo que tu padre piensa». «¿Entonces qué eres?», preguntó el príncipe, extrayendo cautelosamente su espada mientras sostenía las riendas de su temeroso caballo para que no saliera disparado. «Soy el placer», dijo el dragón. «Monta sobre mi espalda y experimentarás más de lo que pudieras haberte imaginado. Ven ahora, no tengo malas intenciones. Estoy buscando un amigo, alguien que comparta los vuelos conmigo. ¿Has soñado alguna vez con volar? ¿Nunca ansiaste levantar vuelo hasta las nubes?». Las visiones que venían a la mente el hijo del rey de sobrevolar alto la boscosa colina distraían su vacilante atención de su caballo y de su espada. El dragón desplegó una de sus palmadas alas para servir de rampa hacia la cresta de su espalda. Entre sus salientes púas el príncipe le encontró un asiento seguro en la espalda del dragón. Entonces la criatura abrió de golpe sus poderosas alas y levantaron vuelo hacia el cielo. La desconfianza del príncipe se fue convirtiendo en asombro y euforia. De ahí en adelante se encontraba a menudo con el dragón, pero en secreto, pues ¿cómo les diría a su padre y hermanos y a los caballeros que él había entablado amistad con el enemigo? El príncipe comenzó a desvincularse de todos ellos. Sus preocupaciones ya no eran sus preocupaciones. Aun cuando estaba con el dragón, aun cuando no estaba con el dragón, pasaba menos tiempo con aquellos que lo amaban y más tiempo solo. La piel de las piernas del príncipe se volvió callosa por estar agarrado de la rigurosa espalda del dragón, y sus manos se pusieron ásperas y duras. Comenzó a utilizar guantes para esconder su enfermedad. Después de muchas noches de montar sobre el dragón, descubrió que le estaban creciendo escamas en la parte de arriba de sus manos también. Con pavor se dio cuenta de cuál sería su destino si continuaba así. Así que resolvió no volver más con el dragón.
Pero después de 15 días buscó otra vez al dragón, pues el deseo, la pasión lo torturaba. Y así pasó muchas veces. No importaba cuál era su determinación, al final el príncipe retrocedía otra vez, como si las cuerdas de una telaraña invisible lo estuvieran jalando. En silencio y con paciencia, el dragón siempre lo esperaba. Una fría noche, sin luna, su excursión se convirtió en una incursión contra la aldea dormida. Mientras incendiaba los techos de paja con las ardientes ráfagas que salían de sus fosas nasales, el dragón rugía con regocijo cuando las aterradas víctimas huían de sus hogares en llamas. Descendiendo en picada, la bestia arrojaba su respiración ardiente otra vez y otra vez, y las llamas devoraban a un grupo de vociferantes aldeanos. El príncipe cerró sus ojos con fuerza en un intento de detener la matanza. Antes del amanecer, después de haber estado con el dragón, el príncipe emprendió su viaje de regreso por el camino que conducía al castillo de su padre, el cual usualmente permanecía vacío, pero no aquella noche. Refugiados aterrados gritaban en dirección a las paredes protectoras del castillo. El príncipe intentó deslizarse entre la multitud para llegar a su habitación, pero algunos de los sobrevivientes comenzaron a mirarlo fijamente y a señalarlo. Él estuvo allí, gritó una mujer. Lo vi sobre la espalda del dragón. Otros asentían con sus cabezas y con furia. Horrorizado, el príncipe estaba en el patio. Horrorizado, el príncipe vio que su padre, el rey, estaba en el patio sosteniendo a un niño que sangraba entre sus brazos. El rostro del rey reflejaba la agonía de su pueblo mientras sus ojos se posaban en los de su hijo, el príncipe. El hijo escapó esperando esconderse en la noche, pero los guardias lo prendieron como si fuera un común ladrón. Lo trajeron al gran salón donde estaba su padre sentado solemnemente en su trono. La gente a cada lado daba voces contra el príncipe: ¡destiérrenlo! Escuchó a uno de sus propios hermanos exclamar con furia: ¡quémenlo vivo! Mientras el rey se levantaba de su trono, la sangre del niño herido comenzaba a derramarse por sus ropas reales. La multitud hizo silencio en expectativa de su decreto. El príncipe, que no podía sostener la mirada de su padre, miraba fijamente las losas del piso llenas de sangre. «Quítate los guantes y la túnica», ordenó el rey. El príncipe obedeció y con lentitud, horrorizado de su metamorfosis ante la vista de todo el reino, ¿no era ya suficiente su vergüenza? Habría deseado una muerte rápida sin más humillación. Sonidos de repugnancia comenzaron a brotar entre la multitud ante la vista de la delgada y escamosa piel del príncipe y la rigurosa cresta a lo largo de su espina dorsal. El rey comenzó a aproximarse a su hijo mientras el príncipe se armaba de valor, convencido por completo de la bofetada que recibiría, aunque nunca había sido golpeado por su padre. En cambio, su padre lo estrechó entre sus brazos y lloró abrazado fuertemente a él. Conmocionado y sin poder creer lo que sucedía, el príncipe hundió su rostro en el hombro de su padre. El padre le dijo: «Hijo, ¿quieres ser libre del dragón?». El príncipe respondió con desesperación: «Lo intenté muchas veces, pero no hay esperanza para mí, papá.
Lo intenté más de lo que tú te puedes imaginar y no pude, Padre. No, si estás solo, dijo el rey. No puedes contra la serpiente tú solo. El príncipe contestó sollozando: Padre, ya no soy tu hijo, soy mitad bestia. Mírame, papá. Pero su padre respondió: mi sangre corre por tus venas, hijo. Mi nobleza ha estado siempre grabada dentro de tu alma. Con su rostro lleno de lágrimas, aún escondido en el brazo de su padre, el príncipe escuchó al rey dirigirse a la multitud. El dragón es astuto. Algunos caen víctimas de sus artimañas y otros de su violencia. Habrá misericordia y compasión para aquellos que quieren ser libres. ¿Quién más ha montado al dragón?, preguntó el rey. El príncipe levantó su cabeza y vio a alguien que salía de la multitud. Para su asombro reconoció a su hermano mayor, uno de los que habían sido alabados en el reino por sus embestidas en batalla contra el dragón y por sus muchas buenas obras. Luego se acercaron más y más, unos llorando, otros sumidos en vergüenza. El rey los abrazó a todos y les dijo: esta es nuestra arma más poderosa contra el dragón, anunció. Hablar la verdad, confesar la verdad, la misericordia, la unidad y la compasión. Amén. Cierra tus ojos. Padre Santo, Padre Celestial, Padre Glorioso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias por esta palabra, Señor, que nos has dado, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes y nos enseñes a reflejar la compasión que tú has tenido para con nosotros en aquellos momentos en que nos hemos equivocado, Señor, con aquellos, Señor, que nos han dañado, Señor. Ayúdanos a ser más el reflejo de tu amor. Ayúdanos a vivir más en tu justicia y menos buscando nuestra propia justicia. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos y a aprender a confiar más en ti. Te entregamos todas nuestras cargas en este tiempo y en este momento, Señor. Sabemos que tu Santo Espíritu está aquí en este lugar, Señor. Tú conoces perfectamente nuestras necesidades. Tú conoces todo, tú todo lo conoces. Pero aún así, tú conociéndolo todo, tú demandas que nos pongamos a cuentas contigo, declarando, clamando a ti, Señor. Hay un clamor en nuestro corazón profundo, donde en ese clamor hay un grito desesperado diciéndote que necesitamos todo el tiempo. Yo te pido que en cada persona que está aquí en este lugar produzcas el querer como el hacer, y ese querer y ese hacer que sea siempre hacer tu voluntad. Encomiendo cada familia, este liderazgo que ha puesto en Fernando, Señor, y en Diana, y que sigas levantando, Señor, para que se haga y termines esa obra completa que estás haciendo en ellos. Ayúdales a ser pacientes. Yo bendigo a cada célula, Señor, a cada líder que vas a poner, Señor, para que ellos en todo tiempo y en todo momento, Señor, busquen hacer tu voluntad, Señor. Que no sean nada más oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Gracias, Señor, por este tiempo. Y encomendamos, Señor, la vida de mis hermanos y mi vida y la de mi familia a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.